¿Por qué el caso de EPA Colombia ha sido tan diferente a todos los demás? ¿Por qué personas que cometieron los mismos actos no sufrieron las mismas consecuencias? ¿Y por qué, a pesar de haber reparado económicamente a Transmilenio, ella no ha podido salir de la cárcel? Bueno, bienvenidos todos al Derecho es para la Gente, el canal donde pueden aprender de casos legales. El día de hoy traemos el caso de Daneidy Rojas, la más conocida como EPA Colombia, y donde últimamente se hizo viral y ampliamente difundido la negativa que tuvo un juez de darle la libertad por haber reparado los daños que ella causó con el delito por el cual fue condenada. Toda esta historia se genera en el año 2019, cuando Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, una influenciadora colombiana, empresaria, que se hizo muy popular a raíz de muchos videos y en particular con este del año 2019, que en el contexto de las diferentes manifestaciones sociales, protestas, algunas violentas como en la que terminó involucrada EPA Colombia, se hizo célebre porque en la estación Molinos Sur del sistema público de transporte Transmilenio, ella misma se grabó vandalizando, rompiendo diferentes elementos de esa estación y posteriormente lo subió a sus redes sociales manifestando diferentes mensajes de supuesto inconformismo social con la situación que se está viviendo en ese momento. Tal vez una de las cosas particulares fue que no solamente se grabó destruyendo el acceso a la estación y además que tuvo una proclama discursiva o un discurso en el cual también estaba invitando a sus seguidores que hicieran lo mismo. Yo estaba destruyendo lo que era el Estado. Sé que tampoco está bien hecho. Fue el fundamento más importante y la prueba reina que terminó fundamentando la sentencia en contra de Daneidy por diferentes delitos que la Fiscalía consideró que ella había cometido. La Fiscalía tuvo en su momento la finalidad de probar 3 delitos distintos: perturbación en transporte público, daño en bien ajeno y tal vez el más grave, que es donde gira todo el caso de EPA, y es el de instigación a delinquir con finalidades terroristas. Ella en su primer momento fue capturada, fue puesta a disposición de un juez, la presentaron ante un juez de control de garantías, que es tal vez el primer acto que se tiene que tener cuando una persona es condenada, y en un primer momento a ella le leen los cargos y tomó una decisión que tal vez fue la que marcó todo el camino del proceso penal. Ella, con el abogado que en su momento la estaba asesorando, tomó una decisión: aceptar los cargos. La aceptación de cargos o el allanamiento a cargos es una decisión libre, voluntaria, espontánea, sin ningún tipo de fuerza o de alguien que te esté obligando a hacerlo de esa manera, donde tú miras los cargos que te dio la Fiscalía y tú decides aceptarlos. Con base en eso, un juez toma la decisión de mirar si hay pruebas, si esos hechos son claros, y te condena. Esa primer condena que tomó un despacho, un juzgado en Colombia, fue de condenarla a 46 meses de prisión solamente por los delitos de daño en bien ajeno y de perturbación de transportes públicos, pero decidió absolverla del delito de instigación a delinquir con finalidades terroristas. Esa primer condena era muchísimo más garantista, muchísimo más beneficiosa para ella, porque podía ir a cumplirla a su casa. El delito de daño en bien ajeno es cuando tú, como su nombre lo dice, dañas sin ninguna justificación los bienes de una persona o del estado, del distrito, sin ningún tipo de justificación. Y también está el delito de perturbación de sistemas de transporte público, que es cuando tú de una u otra manera interrumpes, dañas el normal funcionamiento de un sistema de transporte masivo. El problema era la instigación a delinquir con fines de terroristas, y en pocas palabras la Fiscalía decía que cuando ella se grabó en sus redes sociales llamando a las personas a que hicieran lo mismo que ella estaba haciendo, era un delito muchísimo más grave.
Lo que pasa es que en este primer fallo, el juzgado no encontró pruebas de que existiera una finalidad terrorista, sino que había sido un uso irresponsable de su libertad de expresión. Eso tenía unas consecuencias importantes, y es que prácticamente la condena iba a ser excarcelable y podía ser pagada incluso en su residencia. Pero en agosto del año 2021, este caso tuvo un giro de 180 grados. Esta decisión de primera instancia fue apelada por Transmilenio, que era la víctima acreditada dentro del proceso, pero también por la Fiscalía General de la Nación, porque consideraban que EPA Colombia sí instigó de manera terrorista a todos sus seguidores a atentar contra el transporte público colombiano. En agosto del año 2021, el Tribunal Superior de Bogotá decidió modificar la sentencia, aceptando los argumentos que había presentado la Fiscalía General de la Nación, aceptando los argumentos que Transmilenio también había presentado, y decidió considerar que habían pruebas suficientes para condenar a EPA Colombia por instigación para delinquir con finalidades terroristas. Esto llevó a que la pena se aumentara a más de 63 meses de prisión, pero con un efecto muy particular, y era que cuando se comprobaba el delito de instigación para delinquir con finalidades terroristas, esto llevaba a que ella no pudiera cumplir la pena en su casa ni a poder tener ninguna posibilidad de excarcelación. Todo eso, mis queridos amigos, porque en nuestra ley penal, el artículo 68A tiene una referencia concreta y excluye de cualquier excarcelación o beneficio el delito de instigación para delinquir con finalidades terroristas. Es por eso que ahí cambia todo el caso, y es por eso que muchas veces las personas que cometieron ese mismo de conductas en contra de las estaciones de Transmilenio y que pudieron ser condenadas por hechos parecidos tengan la posibilidad de tener el delito de cumplir su pena en su casa, o que el delito sea excarcelable. Pero como a EPA, el hecho de grabar su video, el hecho de haberlo publicado y el hecho de haber invitado a sus seguidores a realizar esos mismos actos llevó a que ella tenga que pagar esta pena siempre y en su totalidad en la cárcel. Esa diferencia de criterios es bastante palpable. El juzgado consideró que el video que EPA había subido a redes sociales no podía ser considerado terrorismo. En cambio, y esto deja un mensaje muy importante para todos los creadores de contenido, el tribunal determinó que la influencia que tenía EPA Colombia generó zozobra y generó peligro en la comunidad, y que eso sí podía considerarse instigación con esas finalidades. También el Tribunal Superior de Bogotá consideró que la capacidad de difusión masiva que tenía EPA Colombia amplificó el daño y la finalidad de instigación de ese tipo de conducta, y que con eso se estaba afectando en gran manera la tranquilidad de la sociedad en esta situación. Y por eso, y desde ahí, empezamos a oír y a escuchar que se le impuso un monto de multa de 492 salarios mínimos mensuales vigentes, que más o menos para el momento de la condena eran 472 millones de pesos. Y se abrió una última esperanza, y era que la Corte Suprema de Justicia eliminara lo que el Tribunal Superior de Bogotá había decidido, que EPA había instigado con finalidades terroristas a todos sus seguidores. Es importante mencionar que no estábamos discutiendo si había existido los delitos de daño en bien ajeno, de perturbación al funcionamiento de sistemas de transporte masivo, porque lo único que estaba discutiendo la Fiscalía, la defensa y la víctima, en este caso Transmilenio, era la existencia o no de la instigación a delinquir con finalidades terroristas. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó en su totalidad todos los argumentos que el Tribunal Superior de Bogotá había definido en su sentencia, y por ende que EPA tenía que pagar toda su condena en la cárcel por los argumentos que ya les había comentado antes, y era que el delito de instigación para delinquir no aceptaba ninguna concesión de excarcelación o de que ella pagara en su casa la condena. En pocas palabras, la Corte reafirmó que la libertad de expresión no puede llevar al límite
de llamar a hacer daños a bienes públicos y que ahí hay un delito de instigación. El problema ya venía de antes. En mi criterio, el hecho de haber aceptado los cargos dejaba con mínimas posibilidades de que EPA pudiera pagar la pena en su casa o pudiera ser excarcelable. También la Corte consideró de que ella había querido instigar, y tal vez algo mucho más importante para todos los creadores de contenido. Los creadores, los influenciadores tienen un deber de responsabilidad reforzada. No se puede hablar de imprudencia para poder instigar a delinquir, sino que realmente se habla de querer hacer delinquir a su comunidad. O esos son los argumentos que estableció la Corte Suprema de Justicia. Todo esto llevaba a una discusión muy importante, llevó a una discusión en la cual los más críticos de esta decisión no podían encontrar cuál era la finalidad terrorista del mensaje que dio EPA, porque el terrorismo tiene una finalidad específica dentro de nuestras leyes, y es generar terror y zozobra en la población. Ya a ustedes les dejo la pregunta: ¿creen que el video que hizo EPA Colombia tenía la finalidad de generar terror y zozobra en la sociedad colombiana? Tal vez una de las últimas posibilidades y herramientas que utilizó la defensa de EPA Colombia para que ella pudiera salir de la cárcel, para que pudiera estar en libertad, fue tratar de aplicar el mecanismo de reparación integral. En pocas palabras, mis queridos amigos, el mecanismo de reparación integral es un mecanismo que se venía y que se tenía de leyes anteriores, y es unos casos en específico en que la ley le permite a la persona condenada o la persona que está siendo procesada por ciertos tipos de delitos específicos en la ley que pague los daños que generó con sus acciones, y de esa manera no haya condena y no haya pena, e incluso que no haya ningún tipo de antecedentes por esos hechos. Pues la defensa de EPA Colombia trató de postular esto al decir que ellos habían indemnizado, habían reparado todos los daños que le habían generado a la estación de Molino Sur de Transmilenio, y que de esa manera ella pudiera salir libre. Pero ahí volvemos tal vez al principal error que existió en el caso de EPA Colombia, y fue la aceptación de cargos que en su momento también se habían aceptado, la instigación para delinquir. Como este delito lo consideró probado el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, en la ley no existe la posibilidad de que la instigación para delinquir con finalidades terroristas pueda ser eliminado y sus consecuencias no pagadas de prisión por el hecho de reparar, en este caso a la víctima, a Transmilenio. Todo esto llevó a que los jueces, al analizar la solicitud de la defensa de EPA Colombia, fuera rechazada. A esta solicitud también se opuso la Fiscalía General de la Nación y Transmilenio, diciendo que primero, los delitos que podrían admitir la terminación del proceso y la extinción de la pena por indemnización integral, pues no estaba la instigación para delinquir con finalidades terroristas. Y ese fue el fundamento de la decisión judicial que hoy no le permitió salir libre a EPA Colombia. Y bueno, mis queridos amigos, desde mi opinión, tal vez ya no existen posibilidades, salvo que EPA cumpla por completo su pena y no va a tener ninguna posibilidad de salir de la cárcel. Se intentaron todos los caminos legales, y tal vez ese error que les he mencionado a lo largo del capítulo ha sido el que ha marcado el destino del cumplimiento de la pena de Aneidi Barrera Rojas. Y si ustedes quieren aprender de más casos legales, los leo, porque el derecho es para la gente.